Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, campeonas y campeones de Dios. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio. Durante toda esta semana hemos estado reflexionando sobre la Semana Mayor, la Semana Santa, y hemos sido bendecidos por la palabra del Señor y los exponentes de la misma, estudiantes del programa de maestría de la Universidad Teológica del Caribe. Para esta ocasión tendremos con nosotros a nuestra hermana Carmen Santiago Olivo, estudiante del programa de maestría, con el tema que ella desarrollará, la copa de la salvación. Los textos bíblicos que ella estará utilizando serán el Salmo 116, versos 12 al 17, y Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Carmen nos dice que cuando Jesús alzó la copa al Padre, dio muestra de su gran compromiso con nuestra salvación. Y ella dice que nosotros debemos responder a esa acción de Dios, tomando nosotros entonces y estando dispuestos a beber de la copa del Divino Maestro. Bienvenidos, disfrutemos la palabra del Señor. Dios les bendiga. A mí me toca hablar sobre los eventos del Jueves Santo. Vamos a hablar bajo el tema la copa de la salvación. Nuestra lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios 11, 23 al 26, que lee de la siguiente manera con la bendición de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Leemos también en el Salmo 116, versículos 12 al 14. ¿Qué pagaré a Yahvé por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. A Yahvé cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. El jueves de la Semana de la Pasión se recuerdan varios eventos del que sería el último día de la vida de Jesús con sus discípulos. Fue el día en que Él lavó los pies a sus discípulos, el día en que se consumó la traición de Judas, el que se instituyó la Cena del Señor, el día de la agonía en el Getsemaní y que culminaría con el arresto de Jesús. Todo esto acontece en el marco de la celebración de la Pascua. Esta fiesta, que fue instituida en Éxodo capítulo 12, conmemoraba un evento fundamental en la vida del pueblo de Israel. Recordaba el momento en que Dios los libertó de la muerte de los primogénitos y de la esclavitud en Egipto y los sacó hacia las bendiciones de la tierra prometida. Dios les ordenó conmemorar ese evento a perpetuidad con esta fiesta de la Pascua, para que recordaran lo que Dios había hecho por ellos y se lo enseñaran a sus hijos y a las generaciones por venir. De modo que Jesús se reúne con sus discípulos, como era la costumbre, para celebrar esta fiesta, pero dicha fiesta se convirtió en todo un episodio de aprendizaje para los discípulos, de nuevas enseñanzas y de nuevas instituciones para ellos y para la iglesia que surgiría de ellos. En el evento del lavatorio de los pies, Jesús les enseñó humildad y servicio. En Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, Jesús dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. Y en Lucas 22, 27 les dijo: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Así que era una enseñanza de humildad y servicio. En el evento de la traición de Judas, aprendemos cuán fácil es estar cerca de Dios, pero estar lejos de Él a la misma vez. Judas caminó al lado de Jesús. Judas fue testigo ocular de su mensaje y de su milagro, pero eso no fue suficiente. Eso no bastó para hacer de Judas un creyente fiel, leal a Jesús. Pudo más su codicia, pudo más su maldad. Y ya sabemos cuán trágicamente terminó su historia, quitándose la vida agobiado por sus remordimientos. Pero es el evento a continuación de la salida de Judas de la cena el que nos deja las mayores enseñanzas.
Jesús está reunido con sus discípulos celebrando el ritual de la Pascua, que conllevaba una serie de alimentos: el cordero pascual, pan sin levadura, hierbas amargas, y durante distintos momentos de la cena se participaba de una copa de vino. El apóstol Pablo nos relata en aquella noche, Jesús celebra lo que se va a convertir en la primera Eucaristía o primera cena del Señor. Dice que Jesús se levantó y tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: esto es mi cuerpo. Aquel pan se iba a convertir en símbolo del cuerpo de Jesucristo. Reina Valera añade que por vosotros es partido. Luego toma la copa y declara: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Jesús ordena que de allí en adelante celebraríamos esa cena en su memoria, que ese pan y esa sangre se convertirían en símbolos de su cuerpo partido y del perdón del pecado del hombre. El apóstol Pablo nos recuerda que cada vez que celebramos ese acto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva a la tierra. Ahora bien, al levantar esa copa, Jesús estaba asumiendo un compromiso total de darse a sí mismo y de ofrecernos a nosotros salvación y vida eterna, de ocupar el lugar de aquel cordero pascual y de convertirse Él en el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Mateo 26:30 nos dice que luego de este acto cantaron el himno y salieron hacia el Getsemaní. Según la costumbre judía, en esta noche de la Pascua se cantaban varios himnos conocidos como los Jalel, entre ellos el Salmo 16 que leímos al principio. En la experiencia del huerto Getsemaní nosotros encontramos que Jesús se retira a orar y cae en un estado de agonía y de gran sufrimiento, durante el cual en 3 ocasiones le ruega al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Nos preguntamos a qué copa se refiere Jesús. Muchos piensan que se refería a los sufrimientos que le esperaban: el arresto, la traición, los golpes, los azotes, la cruz, los clavos. Pero Jesús sabía que todo eso le esperaba y estaba dispuesto a pasar por todo eso. Lucas nos dice que cuando se acercaba el tiempo de su pasión, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No era el temor al sufrimiento físico lo que angustiaba a Jesús esa noche. El doctor Pérez Millos, en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, nos dice que el texto griego sugiere la idea de un grado sumo de intenso horror y sufrimiento moral. Pienso que lo que más afectó a Jesús esa noche era saber que, siendo Él el santo, el justo, el hombre en que no hubo pecado, durante un tiempo iba a tener que cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Porque el pecado es más que una acción. El pecado es una ofensa a la santidad de Dios. Y esa era la copa que le resultaba difícil a Jesús beber. Tener que ofender la santidad de Dios manchándose con el pecado de todos nosotros. Pero allí en Getsemaní, Él decidió beber esa copa hasta la última gota, diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a experimentar la justicia de Dios. En el Salmo 75:8 habla de un cáliz que está en la mano del Señor y que está preparado para que sea bebido por todos los impíos de la tierra. Ese cáliz nos toca a ti y a mí, nos tocaba a ti y a mí beberlo, pero esta noche Jesús decidió beberlo en nuestro lugar. Cuando vinieron a arrestarlo, Pedro sacó una espada y salió a defenderlo, y Jesús lo detuvo y le dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esa copa que nos correspondía a ti y a mí, Jesús decidió tomarla en nuestro lugar. Ahora bien, en el Salmo 116 que leímos al principio, les dije que era uno de los salmos que se cantaban en la mesa de la Pascua y que fue cantado por Jesús y sus discípulos en esa noche. El salmista añade: ¿qué pagaré a Yahvé por todos sus beneficios para conmigo? El salmista piensa en todos los beneficios que ha recibido de Dios. Ha recibido vida, ha recibido salud, salvación, protección, cuidados, promesas. Sus lágrimas han sido enjugadas, sus pies han sido afirmados en sus caminos. Y de ahí surge la pregunta: ¿cómo le pagaré esto al Señor? La realidad es que no hay forma de nosotros pagar todo lo que costó esta salvación tan grande que nosotros disfrutamos.
Mucho menos tenemos forma de pagar la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la gloria celestial, pero algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados disfrutando de las bendiciones de los hijos de Dios. Yo pienso que la mayor debilidad que tenemos los hombres del siglo XXI es la falta de compromiso. Jesús se comprometió a cargar la cruz, a tomar aquella copa hasta el final. Y si nosotros queremos participar de las bendiciones de la salvación, salud, liberación, prosperidad, ser herederos de la vida eterna, participantes de la gracia divina, debemos estar dispuestos a participar también de los padecimientos de Cristo. Debemos estar dispuestos también a tomar nuestra copa y beberla hasta la última copa, hasta la última gota. Debemos estar dispuestos a vivir una vida de gratitud por el precio que le tocó pagar a Jesús. El salmista decía, ¿qué haré? Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Yahvé y cumpliré mis votos en presencia de todo su pueblo. Tomar la copa implica asumir el mismo compromiso que asumió Jesús cuando estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros. De la misma manera, nosotros debemos asumir el compromiso de cargar nuestra propia cruz cada día y seguirle. Invocar el nombre de Yahvé implica asumir la misma decisión de Jesús de decirle al Padre que se haga tu voluntad en nuestra vida y no la nuestra. Y cumplir nuestros votos implica cumplir el plan de Dios para nuestras vidas de la misma manera que lo hizo Jesús. En conclusión, este es el desafío que la palabra de Dios pone delante de nosotros hoy. Y tenemos unas preguntas. ¿Estaremos nosotros dispuestos a tomar nuestra copa de salvación y rendirle a Dios el culto y el servicio que Él se merece? ¿Estaremos dispuestos a cumplir los votos que hemos hecho cada día cuando tenemos necesidades y le decimos, Señor, sálvame, Señor, provéeme, Señor, súpleme, que si tú lo haces, yo voy a hacer esto? ¿Estaremos dispuestos a comprometernos con Él como Él se comprometió con nosotros? Que así nos ayude el Señor. Dios les bendiga.